En esta presentación lo que vamos a explicar en el fondo son los tipos de datos o el tipo de dato alfanumérico, que sería el string, ¿ya? Con una i solamente, ¿ya? Los tipos de datos que son string, por ejemplo, string, le vamos a colocar aquí valor, ¿ya? O puede ser, vamos a usar una letra A, por ejemplo, coma B y C, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del string? Que el string almacena tanto números como palabras o letras, ¿ya? Por eso es alfanumérico, ¿ya? Y significa que está asociado también, está asociado con las comillas dobles, no simples, ¿ya? Por otra parte, los tipos de datos alfanuméricos, existe un operador, ya que sería el operador suma, que en el caso de string, por ejemplo, podemos asignar valores. En el caso de los números enteros y los números decimales, nosotros asignábamos un número directamente, ¿ya? O también podríamos haber leído algún número, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo que estamos entendiendo un poco es cómo trabaja cada operador. El operador string sirve para almacenar frases, es decir, yo no puedo guardar, por ejemplo, en esta variable a, que es de tipo string, ¿cierto? Que ahora es un nuevo programa, yo no puedo guardar el valor 30, por ejemplo. Automáticamente me da un error, ya que la regla dice que si yo quiero darle o asignar un valor a A, ese valor tiene que quedar entre comillas, de esa manera, ¿ya? Ahora, esa es la regla, ¿ya? O sea, si yo tengo ahora un valor b, por ejemplo, y ese valor b tiene, por, por decir un ejemplo, un valor 40, entre comillas, ¿cierto? En el fondo lo que estamos diciendo es que A almacena el valor 30, comillas, y B almacena el valor 40, entre comillas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que A no es un número, puntualmente. Podemos decir que A almacena un string que posee dígitos, ¿ya? Pero A no es un número, ¿vale? Es un alfanumérico. Si nosotros, por ejemplo, escribimos el valor de A y lo ejecutamos, lo que vamos a ver en el fondo es el valor 30, puntualmente. Ahora, la única operación que nosotros podemos hacer con los strings es la concatenación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, sumar A más B. El sumar entre alfanuméricos no significa que sume los valores que son de tipo, que sume los valores en el fondo de numéricos, porque nos vamos a encontrar con strings que poseen valores, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con strings en el fondo que van a tener no valores, sino que van a tener frases. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos esa operación y escribimos el valor de C y lo ejecutamos, fíjense lo que hace la operación más en los alfanuméricos. Simplemente lo que hace junta, ¿cierto? Se elimina el más, ¿cierto? Y la salida sería la unión de lo que está entre comillas de esto, ¿cierto? Más el valor que tiene esto. Por ejemplo, si la variable a yo guardo también espacios, eso también se considera como elementos de la variable a. Es decir, la variable a es todo esto. Entonces, si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, en el fondo nos va a mostrar 30, un espacio y 40, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí símbolos, por ejemplo, más, menos, signo peso, gato, es un alfanumérico. Es decir, nosotros aquí al ejecutarlo, por ejemplo,
deberíamos ver todo lo que está entre comillas, ¿vale? Entonces podemos, el string soporta tanto símbolos como números, como también letras. Ya, por ejemplo, la variable a yo perfectamente podría tener un nombre. Por ejemplo, podríamos colocar aquí Java, y acá en B podríamos colocar un guión, por ejemplo, y el año 2014. Entonces lo único que hace la operación suma es, su palabra lo dice, ¿cierto?, juntar o concatenar los valores que están entre comillas, nada más. También nosotros podemos aquí, por ejemplo, también incluir una suma, y podemos colocar, por ejemplo, entre comillas, eh, un guión también, y colocar aquí talca. Entonces lo que estamos haciendo es juntando el valor de A más el valor de B y más un valor de tipo string. Entonces, de esa forma, al ejecutarlo simplemente nos debiera mostrar la salida puntual, que sería esa que está ahí. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros, si coloco por ejemplo C más C dentro del escribir, debiera mostrar dos veces el mensaje y todo junto. Fíjense bien. Entonces mostramos C, ¿cierto?, esa primera variable, y lo vamos a juntar con C, que sería esta otra variable, ¿vale? Entonces esa es la única gracia del string, no tiene otra funcionalidad que no sea el más. Por ejemplo, si aquí hubiese existido un menos, automáticamente nos arroja un error, ¿vale? De esa manera es la clase string, en este caso, o la variable o el tipo de dato string.